Y ahora vamos a pasar con nuestro siguiente panelista. Él es Felipe Gómez. Felipe es maya quiché de Guatemala, contador del tiempo, es médico tradicional y pensador crítico. Es director del Centro de Investigación de la Ciencia Maya, Oxlajú Bactún, responsable de alianzas, coordinaciones y sinergias de la organización Oxlajú Ajpop, que restauran las estructuras ancestrales de autoridades mayas, fortalecimiento de la espiritualidad, la dignificación de los lugares sagrados y el cuidado de la madre tierra. Él es miembro del directorio del consorcio TICA para Mesoamérica y el Caribe. Es facilitador del proceso de organización de la red Territorios de Vida TICA Guatemala, fundador de Maya Visión, un medio de comunicación comunitaria en proceso de construcción. Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Bueno, primero buenos días y buenas tardes y seguramente buenas noches para algunos del consorcio. Bueno, yo estoy justamente ubicado en uno de los lugares, ustedes miran atrás la estructura de uno de los templos quemados en el año 1524, cuando fueron quemados vivos los gobernantes quichés aquí en este lugar. Bueno, el tema que me toca a mí compartir, según lo que había ordenado en la mente, porque ando con el celular aquí en este centro ceremonial, es sobre en el marco de la descolonización y en el marco también de la libre determinación de los pueblos. Creo que a nosotros nos toca como aterrizar en el terreno, aterrizar en el espacio concreto ante la cantidad de discursos que hay, porque hay muchísimos discursos. Algunos son muy buenos, son muy aplaudibles, pero otros son demasiado teóricos que si no lo llevamos en la práctica, pues seguirán siendo los discursos muy importantes e interesantes, pero no se logra operativizar. En este marco de la descolonización, hay diferentes acciones que se desarrollan en los distintos pueblos. Comunidades locales lo hacen de una manera distinta. Las organizaciones de segundo nivel, que son como asociaciones, coordinaciones, pues tienen una competencia, un rol distinto. Y las redes, como en este caso mesoamericano, latinoamericano y global, pues tenemos otros roles que cumplimos en este marco de lo que le llamamos el proceso de descolonización. En este proceso de descolonización, los pueblos tenemos diferentes también formas de ver de dónde podemos partir. Algunos piensan partir desde la participación política, otros piensan que esto hay que hacerlo desde el mundo de cómo proponemos los cambios en las economías, pero en las comunidades y pueblos se desarrolla desde la experiencia del lugar. O sea, tiene que ver con, ahí sí que tiene que ver con la vida. Casi nadie va a luchar si no hay alimentación, nadie va a luchar si no hay comida. Y aquí está la necesidad de estar vinculado con el espacio sagrado que es la tierra. O sea, el elemento, el lugar privilegiado para desarrollar todos estos temas de la descolonización o la libre determinación tiene que ser en el lugar concreto, que no es muy lo mismo que los movimientos de tercera categoría, que, como he dicho, reconocemos los grandes discursos y todo, pero en la vida concreta hay más cosas que la gente desea. Por ejemplo, que esté seguro la alimentación, si ha llovido, no ha llovido, hay cosecha, no hay cosecha, se logró conseguir la alimentación para determinada época o no. Ese es uno. El otro es que en todos los campos donde vamos aprendiendo y también conociendo, en el caso de Guatemala, hay distintas experiencias de cómo la gente ha venido desarrollando, bueno, le llaman también resistencia. Algunos no muy les parece que sigamos solo hablando de resistencia.
O sea, tenés que buscar otras palabras más esperanzadoras, porque resistencia es como que, a ver, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar todavía? Estamos resistiendo. Esta es una discusión también que se está sobre la mesa, necesitamos discutir, necesitamos hablar y entender que hay palabras liberadoras y hay palabras que incluso nos pueden dejar un poco como en el mismo lugar. Esa es la crítica que han hecho algunos, porque seguimos solo hablando de resistencia, porque aceptamos esa palabra, solo es que estamos resistiendo. ¿Y cuánto tiempo vamos a resistir? Como digo, esta es una discusión. También el campo, como todo mundo sabe, es completamente diferente. Las cosas que se desarrollan, la gente está preocupada por quién es la autoridad de este año, de entre 2 años, tiene su propia normativa, son diferentes. Algunas cuestiones han tenido pérdidas por todo el tema, ahí sí que de la colonización ha sido afectado, nuestro pensamiento, nuestra visión, nuestra forma también de plantear y de desarrollar los movimientos. Casi muchos piensan que la libre determinación de los pueblos hay que hacerlo únicamente participando, luchando en contra del sistema establecido. Es correcto. Pero también los procesos de cambio que se desarrollan en el interior de una comunidad, de un pueblo, de pueblos es totalmente diferente porque la articulación a veces ya están ahí, a veces las articulaciones hay que trabajar más. Uno no puede decir si esto puede llevar solamente 5 o 10 años, puede llevar muchísimo más. Y en ese lado es que me refiero más que todo a la experiencia que hacen los hermanos guías. Aquí estoy yo en un centro ceremonial. Es otro el planteamiento. Nosotros tenemos que ayudar a la gente a que todo el planteamiento que hagamos no nos genere demasiadas emociones, sino más bien nos ayude a aterrizar en el terreno, en el lugar concreto, cómo podemos dar los pasos liberadoras a nivel comunitario, pero también concientizadoras en el otro ámbito, porque tanto adentro como afuera necesitamos impulsar este asunto de la concientización permanente. Pero no solo eso, también necesitamos como hacer los diálogos, aunque en realidad también hay mucha desesperación, hay mucha angustia, porque los diálogos desde y con los gobiernos lamentablemente es para entretenernos, lamentablemente no dan respuesta a las situaciones, pero querramos o no, tenemos que desarrollar los pueblos originarios en cualquier país del mundo, en Abya-Yala, en otros países donde tiene presencia el consorcio, donde hay pueblos originarios. Tenés que desarrollar acciones de distintos niveles. Desde la comunidad hay que accionar, desde la parte más como intercomunitario, entre pueblos es otro nivel, pero también hay que desarrollar acciones con los otros. Cuando decimos con los otros, nos referimos a las otras culturas, porque uno de los desafíos que tenemos los pueblos originarios, desde mi perspectiva, y es lo que yo sostengo en mi caminar, sí es cierto, nosotros hemos sufrido, hemos sido golpeados, hemos sido discriminados, hemos sido excluidos de todo, pero también tenemos la alta capacidad de dialogar con aquel que quiere escuchar nuestra palabra. Tenemos la capacidad de hablar con aquellos que de repente en algún momento creen que tienen todo el derecho de imponer lo que quieren sobre estos pueblos, sobre la mayoría de la población. También podemos hacerles un cierto nivel de concientización para que cambien. Entonces, hay varios niveles y aquí cada persona sabe, y este es como el elemento importante para nosotros en la cultura maya. Todas las personas tenemos un rol que cumplir. No depende mucho de qué roles estudie en la universidad o en el instituto, en el centro de formación académica, sino los roles de acuerdo a los principios de la cultura maya. Por ejemplo, hay personas que su rol importante es el ámbito puramente espiritual, entonces tiene que desarrollar esa experiencia para orientar la comunidad, para orientar los movimientos, para que los movimientos también reencaucen su camino, porque muchos de los movimientos a veces están más movidos por alguna corriente ideológica que no es que sea malo, pero
Nosotros tenemos nuestra filosofía de vida, nos mueve nuestra filosofía de vida, nuestro pensamiento propio. A veces la gente cuando nos leen se equivocan porque piensan que nosotros estamos reproduciendo alguna corriente de repente de izquierda, pero en realidad en los pueblos originarios tenemos nuestra propia filosofía, tenemos nuestro propio pensamiento, tenemos nuestros propios principios, y eso es lo que nos motiva a continuar independientemente de los procesos de cambios que se van logrando o se van estancando. Nosotros continuamos adelante porque dependemos mucho de las orientaciones establecidas en los documentos escritos antiguamente, ya mal llamados códices, los libros, el calendario, en estos lugares sagrados también. Hay una gran posibilidad de ayudar y contribuir en el pueblo o en los pueblos, los procesos de cambio de otra manera, para que también la liberación de los pueblos no dependan única y exclusivamente en lo externo. O sea, los procesos de cambio, los procesos de liberación de los pueblos entre las culturas con las demás culturas, porque al final lo que uno quiere es que todas las culturas lleguemos a entender que somos hermanos, que somos hermanas, que debemos luchar por la justicia, que debemos luchar por la paz, que debemos luchar por la dignidad, debemos cuidar nuestro alimento, debemos proteger los bosques. O sea, eso es lo que se pretende y se sueña desde la perspectiva originaria. En el caso de Guatemala, ya hablando del caso del consorcio de la red Territorio de Vida, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay distintas experiencias en medio de esta pandemia, porque también tenemos que admitir que la pandemia nos ha generado muchísimo problema, tanto para mantenernos activamente en las organizaciones donde pertenecemos, donde accionamos, pero también la parte económica, porque la producción ha tenido sus problemas. O sea, solo por decir, por ejemplo, en mi comunidad, en este año no toda la gente tiene muy buena cosecha. Hay gente que sí lograron y van a tener buena cosecha, pero muchos, porque hay gente que ya no salieron, hay gente que ya no viajaron, hay gente que optaron no moverse. Entonces hay un impacto prácticamente se puede hacer una pregunta para todos y todas quienes estamos en este seminario. O sea, el impacto que ha generado la pandemia en el proceso de descolonización y la libre determinación de los pueblos. Porque en este marco de 2 años que hemos llevado con la pandemia, nos hemos convertido en el mundo virtual, ya con un poquito más de experiencia de usar la tecnología, pero también hay un abandono de las relaciones humanas directas y directamente con la gente. O sea, hay mucha gente que mejor se siente cuando todas las acciones que se desarrolla es virtual. Y preguntan, ¿y cuál es el link? ¿Cuál es el enlace? Pero la relación directa con gente, con personas, con individuos, con grupos, con comunidades u organizaciones es importante y eso sí ha tenido sus dificultades en este tiempo de la pandemia. Acá en Guatemala hay experiencias significativas. El consorcio tiene mucho conocimiento, por ejemplo, la experiencia publicada de la experiencia de los hermanos del occidente, muy conocido, los 48 cantones del pueblo maya quiché, pero hay mucha experiencia que desarrolla también últimamente de la parte sur, que es un departamento que se llama Escuintla, pero específicamente el municipio de Palín. O sea, hay varios movimientos que surgen ahora a partir de la reflexión que el camino que nos queda es la organización comunitaria, que las estructuras propias de los pueblos sean quienes realmente lideren los procesos ahí sí que de lucha, los procesos de cambio, y no tanto las organizaciones ONGs, porque las ONGs nos podrían ayudar cuando tienen dinero y cuando no tienen simplemente pues ya no van a estar, ¿va? Entonces, este es como el gran desafío, cómo asegurar que los movimientos que hacen gobernanza comunal en sus territorios sean las estructuras propias, sean las estructuras que venían desde hace años o que podría haber cambiado algo en el transcurso del tiempo o hasta incluso se puede replantear, pero son las instituciones propias de cada uno de los pueblos.
para que estemos asegurados que el proceso que estamos haciendo va a tener continuidad. Y este es como el gran desafío. Hay mucho cuestionamiento, hay comunidades últimamente amenazadas en la parte del oriente de Guatemala, por ejemplo. Recientemente hay 5 personas criminalizadas, hay gente que está siendo desalojada de sus tierras en la parte prácticamente nororiente de Guatemala, más en la parte norte, mucha gente afectada por la palma africana de las grandes empresas aceiteras, y en la parte de la costa sur hay toda una lamentable experiencia de las grandes empresas azucareras que desvían ríos donde la gente consume su agua, donde pesca, donde lava su ropa. Y este es el problema serio, serio que está ocurriendo en los territorios. Y toda persona o grupo, organización que reclama ese derecho, lamentablemente es tildado como, bueno, es que ellos no quieren el desarrollo, bueno, es que ellos son extremistas, les gusta hacer protestas contra gobiernos. Y yo sí, como he dicho a la gente, todo gobierno, siempre hay algo positivo y quizás ahí también es la otra acción que tenemos que aprender a hacer, cómo incidir, cómo influenciar en aquellos espacios donde sí podemos dar un paso hacia adelante. Pero también cómo no nosotros vendernos, porque tal vez nos regalan un poco de dinero para algo, para que se desarrolle algún proyecto y solo así nos callamos, porque aquí en Guatemala se invierte dinero en las comunidades para que la gente se calle. O sea, se invierte dinero y se calla la población. Se invierte un dinero y se callan las poblaciones. Y todas las organizaciones, ONGs que aquí reclaman derechos y están al lado de la población, sufren esta llamada persecución de una nueva ley de ONG, los cambios que hubo en la ley de ONG, que prácticamente dice que en cualquier momento pueden ser suprimidos. Y esto ya sea en cualquier país, ya sea en cualquier corriente ideológico de los gobiernos, siempre es inaceptable. O sea, nosotros no podemos permitir todo aquello que violenta, todo aquello que afecte derechos, y siempre va a ser complicado. Pero aquí esta es la experiencia. Hay muchos pueblos que prácticamente no saben dónde pueden terminar su existencia. Pongo un ejemplo. Aquí en Santa Catarina, Ixtahuacán, que estoy ubicada ahorita como unas, a ver, 20, como unos 47 kilómetros de aquí. Ese lugar es un espacio territorial comunal. O sea, prácticamente las tierras lo poseen ellos, tienen el título territorial, pero el Estado creó en ese espacio territorial un municipio eh, hace casi 100 años. Y ese municipio que fue creado, lamentablemente, ahora está desarrollando todo un nivel de acción armada. Ahorita hay enfrentamientos constantes en esa área, en ese lugar. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque también hay intereses del gobierno, hay intereses seguramente de la gente interesada para que la población se confrontan, porque son hermanos. O sea, este municipio Felipe, se llama Santa si Catarina y vas, Felipe, si vas cerrando la idea, por ya, favor. va, muy bien. Entonces, estas experiencias de confrontación que se generan en las poblaciones muchas veces no están creadas por los mismos pueblos, está creado por quienes gobiernan, por quienes desarrollan un proyecto, un megaproyecto, y de esa forma ellos entran. Creo yo que por ahí va este problema en la parte de Santa Catarina, Ixtahuacán. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que la experiencia que se desarrolla en distintos pueblos de cómo fortalecer su gobernanza o cómo sostener los territorios de vida, solo y solo si logramos, si hay organización propia, si hay estructura propia, y que también haya producción de alimentos, que haya producción de economías en ese lugar. De lo contrario, la dependencia es un grave problema que nos afecta en diferentes niveles. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Eh, pues como les dijimos al principio, el compañero Rice tuvo algunas dificultades con su agenda, así que no pudo estar listo para acompañarnos.